Alcanzar los 60 años no es un final, sino más bien una puerta que se abre hacia una forma diferente de vivir. Cuando reflexiono sobre esta etapa, siento que mi mente, mi corazón y mi cuerpo están iniciando una nueva conversación. La mente deja de perseguir estímulos externos y comienza a prestar más atención al eco interno. Ya no se trata de conquistar, sino de comprender. Ya no buscamos tanto cambiar el mundo, sino encontrar una armonía con él. ¿Alguna vez has sentido que llegas a un momento en tu vida en el que lo que antes te importaba ya no te mueve de la misma manera, pero no sabes bien hacia dónde mirar ahora? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a descubrir juntos por qué la mente cambia con la edad y cómo esa transformación puede ser la clave para una libertad más profunda. Y si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas y me acompañes hasta el final de esta reflexión. Juntos aprenderemos a mirar con cariño esta nueva etapa que está comenzando. Durante décadas el cerebro ha funcionado bajo una premisa clara: adaptarse, sobrevivir, destacar. Es como si estuviera en una carrera constante, liberando dopamina para motivarnos, cortisol para impulsarnos y noradrenalina para mantenernos alerta. Pero a medida que pasa el tiempo, algo cambia. Al llegar a los 60, el cerebro empieza a buscar estabilidad en lugar de estimulación, serenidad en vez de novedad. La neurociencia ha notado que las conexiones entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, que son las áreas encargadas de regular nuestras emociones, se fortalecen, lo que nos permite ver la vida con más perspectiva, menos dramatismo y más aceptación. Es como si el cerebro aprendiera a encontrar su propio descanso. Cuando era más joven, creía que la madurez era solo un número, pero con el tiempo comprendí que es un proceso que abarca lo mental, lo físico y lo espiritual. A los 60 años, las neuronas espejo, que son las que nos permiten ponernos en el lugar de los demás, siguen activas, aunque lo hacen de una manera diferente. Ya no responden tanto a la comparación, sino a la compasión. En otras palabras, dejamos de mirarnos desde un lugar de carencia y comenzamos a hacerlo desde un lugar de comprensión. Así que una de las primeras cosas que podemos soltar en esta etapa es la necesidad de que nos aprueben. La aprobación externa es un fenómeno que tiene raíces profundas en nuestra neurobiología. Desde que somos pequeños, nuestro cerebro busca señales de aceptación porque eso aseguraba nuestra pertenencia al grupo. Y pertenecer en términos evolutivos era sinónimo de sobrevivir. Por eso, cada vez que alguien nos elogia, el cerebro libera dopamina y sentimos una gratificación momentánea, pero también nos volvemos dependientes de eso. Sin embargo, al llegar a los 60, el cerebro ya no necesita ese circuito de recompensas para sentirse seguro. Cuando comprendemos esto, vivimos algo casi mágico. Nos liberamos del juicio de los demás. He conocido a muchas personas que al llegar a este punto comentan cosas como: finalmente me siento libre para hacer lo que quiero. Lo que realmente está sucediendo es que el cerebro ha reordenado sus prioridades. La amígdala, esa parte que reacciona al miedo y a las críticas, disminuye su actividad, mientras que la corteza cingulada anterior, que se encarga de regular las emociones y la empatía, se fortalece. Esto nos permite ver los juicios de los demás con más distancia y menos ansiedad. Ya no nos sentimos amenazados por lo que piensan los otros. Simplemente lo observamos sin que nos afecte. La neurociencia respalda lo que el alma siempre ha sabido. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de necesitar la aprobación ajena. Al soltar esa necesidad ocurre algo maravilloso. La voz interior se hace presente, esa voz que siempre ha estado ahí, pero que durante años fue acallada por el ruido de las obligaciones, la competencia o el miedo a lo que dirán los demás. En momentos de tranquilidad, el cerebro activa una red conocida como el modo por defecto, un circuito que se relaciona con la introspección, la creatividad y la comprensión de uno mismo. A medida que vamos madurando, esta red se vuelve aún más activa, permitiéndonos conectar con un sentido más profundo de nuestra identidad. Nos damos cuenta de que no necesitamos el aplauso del mundo porque nuestro propio silencio ya nos valida.
Ahora, otro cambio importante que muchos experimentan es el desapego de lo material. A lo largo de la vida, el cerebro se acostumbra a asociar la posesión con la seguridad. Cada objeto, cada compra, cada logro activa el circuito de recompensa, brindándonos una sensación efímera de control. Con el paso del tiempo, el cerebro empieza a darse cuenta de que acumular cosas no asegura la felicidad. De hecho, estudios de neuroimagen demuestran que un exceso de estímulos visuales, auditivos o materiales satura el sistema nervioso y eleva los niveles de estrés. En otras palabras, tener demasiado puede convertirse en una carga para el cerebro. Al llegar a los 60, el cerebro aprende una lección maravillosa. La simplicidad trae calma. Cuando disminuimos lo innecesario, la corteza prefrontal puede procesar la información de manera más clara. La atención se vuelve más selectiva y la mente más tranquila. Hay algo profundamente liberador en mirar a nuestro alrededor y notar el espacio, el orden y la ligereza. No se trata solo de una elección estética, es una transformación neuronal. El orden externo también organiza la mente. Recuerdo a una mujer llamada Nazaret Castellanos. A los 62 años decidió deshacerse de todo el desorden en su casa, repleta de recuerdos, objetos, fotos y ropa que no había usado en años. Me compartió algo que jamás olvidaré. Nazaret, mientras sacaba cosas, sentí que mi cabeza también se iba despejando. Y tenía razón, al disminuir la cantidad de estímulos que recibe, el cerebro optimiza su energía y deja de desperdiciarla en lo que no es necesario. La neurociencia lo llama eficiencia cognitiva, pero en términos más humanos podríamos llamarlo tranquilidad. Después de los 60, cada elección para simplificar activa la corteza prefrontal dorsolateral, que se encarga de planificar y tomar decisiones conscientes. En otras palabras, al ordenar nuestro entorno externo, también organizamos nuestro mundo interno. Y cuando el mundo exterior refleja tranquilidad, el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de la relajación y la reparación, se activa con más facilidad. Ahí es donde sentimos esa calma que hemos estado buscando fuera durante tantos años. Pero, ¿qué sucede cuando intentamos ser perfectos? Esa es la tercera carga que podemos soltar. La noción de perfección activa un circuito en el cerebro que rara vez nos brinda paz. Cuando nos exigimos demasiado, el cerebro activa la amígdala, que libera cortisol, y esta hormona nos mantiene alerta, tensos, en un estado de nunca es suficiente. Vivir así durante décadas provoca un desgaste emocional y disminuye la capacidad del hipocampo, la zona de la memoria, para consolidar recuerdos positivos. Por eso, la perfección no solo nos quita la paz, sino también nuestra capacidad de disfrutar lo que hemos vivido. A medida que vamos cumpliendo años, el cerebro se vuelve más sabio de verdad. Las conexiones entre los hemisferios se equilibran y el hemisferio derecho, que es más emocional, creativo e intuitivo, toma protagonismo. Por eso, en la madurez, aprendemos a aceptar nuestras imperfecciones con cariño. Deja de ser un castigo para nosotros mismos por los errores y empezamos a comprender que cada paso, incluso los equivocados, formaron parte del camino que nos trajo hasta aquí. A veces pienso que envejecer no es una pérdida, sino un proceso de refinamiento. Como el vino, que se vuelve más profundo y fragante con el tiempo, el cerebro también destila su sabiduría. Es cierto que las sinapsis disminuyen, pero las que quedan son más estables y eficientes. Ya no necesitamos tantas experiencias para aprender. Lo que realmente necesitamos es silencio para poder integrar todo. Por eso, cuando aceptamos nuestras imperfecciones, el cerebro entra en un estado de coherencia. Las ondas cerebrales se sincronizan, la variabilidad de la frecuencia cardíaca mejora y sentimos esa paz que llamamos plenitud. Lo cuarto que nos libera de manera profunda es dejar de compararnos. Desde una perspectiva neurocientífica, la comparación activa la ínsula, una zona relacionada con la percepción de desigualdad y el dolor social. En otras palabras, compararse duele físicamente. Pero, a medida que vamos madurando, el cerebro aprende a observar sin medir. Ya no necesitamos competir porque comprendemos que cada cerebro y cada historia de vida son únicas. He visto en resonancias magnéticas funcionales como cuando las personas practican la gratitud, las áreas del cerebro que se activan son las mismas que se iluminan al recibir un premio. La gratitud
transforma nuestra manera de ver las cosas. Pasamos de sentir que nos falta a reconocer que ya tenemos. Este cambio de enfoque ayuda a disminuir el estrés y a aumentar la serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar. Por eso, después de cumplir 60 años, cuando dejamos de compararnos y empezamos a ser agradecidos, el cerebro se ilumina de una forma completamente nueva. Y si hay algo que quiero que recuerdes de esta primera parte, es esto. El cerebro no envejece como una máquina que se apaga, sino como un jardín que florece de maneras distintas. Las conexiones neuronales pueden regenerarse gracias a la neuroplasticidad, que sigue activa hasta el último día de nuestra vida. Lo que realmente cambia es la intención. Ya no buscamos correr más rápido, sino sentir más intensamente. Y eso, querido oyente, es el comienzo de una vida plena. A los 60 años no se trata de acumular más cosas, sino de soltar lo que nos pesa, dejar de buscar la aprobación de los demás, deshacerse de lo innecesario, exigir perfección y compararnos sin sentido. Al hacer esto, el cerebro se alinea con el corazón. El cuerpo respira de otra manera, la mente se aquieta. Es en ese momento cuando el silencio deja de ser vacío y se convierte en compañía. Cuando entendemos esto desde la perspectiva de la neurociencia, nos damos cuenta de que la sabiduría no es solo experiencia, sino también biología. Es el cerebro aprendiendo a vivir con calma. Es el corazón marcando un ritmo más pausado. Es el cuerpo sabiendo cuándo descansar. Esa es la verdadera realización que llega después de los 60, no la falta de movimiento, sino la presencia de significado. Y si esta reflexión resuena contigo, te animo a que te quedes hasta el final de este viaje interior. Suscríbete, acompáñame y sigamos explorando juntos cómo la ciencia y el alma se encuentran para enseñarnos a vivir con más serenidad, gratitud y amor por la vida. Al cruzar el umbral de los 60, ocurre algo profundo en nuestro cerebro. Las redes que antes se activaban por la prisa comienzan a relajarse. Las ondas cerebrales cambian de ritmo y la atención se vuelve más estable. Ya no se trata de correr hacia algo, sino de aferrarse a lo que ya existe. La madurez cerebral no significa perder energía, es una reorganización. El cerebro prioriza la calma sobre la urgencia, la claridad sobre la velocidad. En esta etapa, el cuerpo se convierte en un reflejo perfecto del alma. Cada respiro, cada movimiento, cada instante de silencio encierra una sabiduría que antes no habíamos notado. Las neuronas del corazón, sí, el corazón también tiene neuronas, se comunican de manera más fluida con el cerebro, creando una conexión entre ambos. Es en esta sincronización donde realmente comienza la serenidad. La neurociencia ha demostrado que cuando estamos en paz, el corazón emite un patrón rítmico armonioso que influye directamente en la amígdala y en la corteza prefrontal. Este ritmo ordenado nos permite pensar con mayor claridad y sentir con más ternura. Por eso, después de cumplir 60 años, cuando decidimos vivir sin prisa, transformamos de manera literal nuestro sistema nervioso. He notado en estudios de neuroimagen cómo la meditación, la respiración consciente o incluso algo tan sencillo como caminar despacio crean nuevas conexiones entre el tálamo y la corteza sensorial. Estas conexiones nos permiten experimentar la vida de una manera más intensa. Todo se vuelve más lento, pero a la vez más profundo. Ya no se trata de acumular vivencias, sino de vivirlas plenamente. Una de las lecciones más hermosas de esta etapa es comprender que no necesitamos relaciones que nos agoten. Desde la neurociencia sabemos que las relaciones humanas no son solo lazos emocionales, son redes neuronales compartidas. Cada vez que nos conectamos con alguien, nuestros cerebros se sincronizan. Esta sincronización puede generar bienestar o agotamiento, dependiendo de la calidad de la relación. Las relaciones tóxicas o superficiales activan la respuesta al estrés. El cerebro percibe el conflicto constante como una amenaza, lo que provoca la liberación de cortisol y adrenalina. Por otro lado, las relaciones amorosas y auténticas estimulan la producción de oxitocina, dopamina y endorfinas, generando una sensación de calma y pertenencia. Por eso, en esta etapa de la vida, ser consciente de con quién compartimos nuestro tiempo no es un acto egoísta, es cuidar de nuestra salud mental. Al llegar a los 60 años, muchas personas comienzan a elegir
con cariño a quienes dejan entrar en sus vidas, no porque se vuelvan cerradas, sino porque comprenden que la energía es limitada y valiosa. El cerebro consume el 20% de toda la energía del cuerpo solo para mantenerse en funcionamiento. Imagínate cuánto gasta cuando se enfrenta a conflictos innecesarios. Optar por la paz también es una decisión biológica. Recuerdo a un hombre, Javier, que me comentó: en Nazaret, después de cumplir 60 años, me di cuenta de que la soledad no es ausencia, es un descanso. Y tenía razón. Su mente había pasado de un estado de hiperactividad social a uno de coherencia interna. Las resonancias magnéticas revelan que las personas que logran estar solas sin sentir soledad activan áreas relacionadas con la creatividad y la autoconciencia, como la corteza prefrontal medial. Es un silencio fértil, no un vacío. ¿Alguna vez has sentido que te quedabas con alguien por costumbre o por miedo a estar solo? Quédate conmigo, porque en unos minutos te voy a mostrar cómo el cerebro puede liberarse del miedo y aprender a sentirse completo, incluso en soledad. A esta edad, preocuparse en exceso por el futuro se convierte en uno de los mayores desgastes de energía. El cerebro humano está hecho para anticipar, pero también para imaginar peligros que en realidad no existen. La corteza prefrontal genera escenarios hipotéticos y si no aprendemos a manejar esto, puede convertir cada día en una lucha contra fantasmas. Cuando nos preocupamos de manera constante, el cuerpo produce cortisol de forma continua. Este exceso afecta la memoria, el sueño y la respuesta inmunitaria. Sin embargo, el cerebro también puede aprender a confiar. Cada vez que respiramos de manera consciente y enfocamos nuestra atención en el presente, activamos el sistema nervioso parasimpático, que calma el ritmo cardíaco y reduce la producción de hormonas del estrés. La práctica diaria de la atención plena, aunque sea solo unos minutos al día, modifica la estructura del hipocampo, ayudándonos a procesar las emociones con mayor equilibrio. He visto a muchas personas reencontrar su tranquilidad simplemente al prestar atención a su respiración. Es una herramienta gratuita y siempre está a nuestro alcance. Cuando inhalamos profundamente, el nervio vago envía señales de calma al cerebro y ese mensaje se traduce en claridad mental. Aprender a confiar en el momento presente es, en realidad, una reeducación neuronal. Y aquí surge otra lección fundamental: dejar de intentar complacer a todos. El deseo de agradar activa el sistema de recompensas, pero también nos deja agotados. Pasamos nuestra vida buscando sonrisas de los demás sin darnos cuenta de que el cerebro se acostumbra a esa dosis externa de validación. Sin embargo, al llegar a los 60, se abre una oportunidad valiosa: aprender a encontrar satisfacción desde adentro. Cuando el reconocimiento proviene de uno mismo, la dopamina se regula de manera más estable, lo que nos proporciona una sensación de bienestar que perdura en el tiempo. El cerebro maduro ya no busca la euforia, busca el equilibrio. En lugar de experimentar picos de felicidad, prefiere disfrutar de mesetas de serenidad. Por eso, quienes aprenden a vivir sin la necesidad constante de la aprobación ajena, desarrollan una mente más coherente y un cuerpo más saludable. Investigaciones en neuroendocrinología demuestran que las personas con una autoimagen estable tienen niveles de cortisol más bajos y una respuesta inmune más efectiva. Amar sin miedo y tomar decisiones sin culpa se están convirtiendo en los nuevos signos de la juventud neuronal. Hay un detalle que realmente me fascina. Cuando dejamos de intentar complacer a todo el mundo, la actividad cerebral se vuelve más eficiente. Se desperdicia menos energía tratando de anticipar las reacciones de los demás y se invierte más en creatividad y disfrute. Esa eficiencia se siente como una ligereza. El cerebro adora la simplicidad. Al dejar de llenar nuestras mentes con las preocupaciones ajenas, recuperamos la alegría de lo que realmente importa. También ocurre otra transformación cuando soltamos el pasado. El hipocampo, que se encarga de la memoria, tiende a reforzar los recuerdos que tienen una carga emocional. Si esos recuerdos están ligados al dolor o la culpa, se reactivan una y otra vez, como si el suceso aún estuviera ocurriendo. Pero el cerebro no diferencia entre una amenaza real y una que solo se recuerda. Por eso, revivir lo que ya pasó puede afectar nuestro sistema nervioso de la misma manera que lo haría una situación actual. Aprender a soltar no significa olvidar,
es como hacerle una limpieza a nuestro cerebro. Cada vez que reinterpretamos una experiencia con compasión, el cerebro forma nuevas conexiones sinápticas que debilitan las antiguas. Este proceso, que se llama reconsolidación de la memoria, nos permite sanar sin borrar lo que hemos vivido. Por eso, cuando decimos «ya no duele tanto como antes», no es solo una frase simbólica. Realmente hemos reescrito esa huella en nuestro sistema neural. Con el tiempo, el cerebro se convierte en un narrador más sabio. Aprende a ver el pasado como un maestro, no como una carga. Esta forma de pensar cambia la química del cuerpo. Los niveles de serotonina aumentan y el ritmo cardíaco se armoniza. Soltar es un acto neurobiológico de amor. A medida que el cerebro se vuelve más sabio, el cuerpo nos envía señales sutiles. Las hormonas se ajustan, los niveles de energía cambian y el sueño se vuelve más ligero, pero también más reparador si aprendemos a prestarle atención. La melatonina, que regula nuestros ciclos, responde mejor cuando hay coherencia emocional. Por eso, dormir bien a los 60 no solo depende de la edad, sino también del grado de paz interior que hayamos cultivado. En esta etapa, la realización no se mide por los logros, sino por la calidad de las emociones que vivimos. La neurociencia respalda esto. La felicidad duradera proviene de los circuitos de la calma, no de la euforia. Por eso, cada vez que practicamos la gratitud, el cerebro refuerza la conexión entre la corteza prefrontal y el núcleo accumbens, generando una sensación de plenitud. No se trata de magia, es biología al servicio del alma. Cuando logramos entender esto, nos damos cuenta de que el futuro ya no resulta tan aterrador. La corteza prefrontal, moldeada por años de vivencias, empieza por anticipar con más sabiduría. Ya no reacciona con pánico, sino con cautela, y eso lo cambia todo. La mente deja de luchar contra lo que no puede controlar y comienza a confiar en su propia capacidad de adaptación. Por eso, llegar a los 60 no es el inicio del final, sino el comienzo de una nueva comprensión. Cada día puede ser una meditación en movimiento, un diálogo entre el cerebro y el corazón. Cada amanecer es una oportunidad para reentrenar nuestras redes neuronales hacia la calma. Si esto te resuena y sientes que hay algo en tu interior que desea aprender a vivir con más tranquilidad y menos miedo, quédate, suscríbete y acompáñame hasta el final de esta serie. En los próximos minutos seguiremos indagando en cómo tu cerebro puede convertirse en tu mejor compañero para vivir con ternura, libertad y agradecimiento. Cuando el cerebro aprende a confiar en el momento presente, algo profundamente cambia en nuestra forma de percibir el tiempo. En nuestra juventud solemos ver el tiempo como una línea, lo que ha sido, lo que es y lo que será. Pero, a medida que vamos creciendo, nuestra percepción se vuelve más circular. El cerebro empieza a entrelazar recuerdos, emociones y sensaciones en una especie de tejido continuo. Ya no hay tanto pasado o futuro, solo hay presencia. La neurociencia se refiere a esto como integración autobiográfica, que es la capacidad del cerebro maduro para ver la vida como un todo coherente. En la madurez, los hemisferios cerebrales colaboran más que nunca. El hemisferio izquierdo, que es más analítico, y el derecho, que es más intuitivo, empiezan a trabajar en sintonía. Esta integración explica por qué a partir de los 60 años muchas personas suelen sentirse más sabias, más maduras y compasivas. No se trata solo de la experiencia, es la biología ajustada por el paso del tiempo. Las redes neuronales que procesan la lógica y las que interpretan las emociones dejan de competir y comienzan a comunicarse. Por eso, a menudo escucho a la gente decir: «Nazaret, ahora entiendo cosas que antes no comprendía». Y no es una metáfora, es el cerebro realmente conectando áreas que antes funcionaban de manera independiente. Esta integración se traduce en lo que llamamos sabiduría emocional. Podemos sentir sin perdernos, pensar sin quedarnos en blanco y hablar sin hacer daño. Es un tipo de inteligencia que no depende de títulos o de la memoria, sino de estar presente. La vida después de los 60 ya no es una carrera por obtener resultados, sino que se convierte en un laboratorio de significado. Cada emoción, incluso las que son incómodas, se transforma en información valiosa. El cerebro aprende a descifrar el lenguaje del cuerpo, los latidos del corazón, la tensión muscular, el ritmo de la respiración. Todo se convierte en un mensaje. Comprendemos que el cuerpo no nos limita, nos traduce. Es la voz más sincera que tenemos. El miedo, por ejemplo, deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero.
Desde la neurociencia sabemos que el miedo no siempre indica que estamos en peligro. A veces simplemente señala que nos enfrentamos a algo desconocido, y lo desconocido, cuando lo miramos con curiosidad en lugar de con rechazo, activa los mismos circuitos cerebrales que la creatividad. La dopamina, que antes buscaba recompensas externas, empieza a responder a la exploración interna. Así, el miedo puede transformarse en un motor de descubrimiento. Esta curiosidad es fundamental. En el envejecimiento positivo, los circuitos de la curiosidad mantienen viva la plasticidad neuronal. Cada vez que aprendemos algo nuevo, el cerebro genera nuevas sinapsis y refuerza la mielina que recubre los axones. Esto significa que aprender no solo alimenta el alma, sino que también rejuvenece el cerebro. No importa si se trata de aprender un idioma, tocar un instrumento o simplemente observar el amanecer de manera consciente. Lo que realmente cuenta es mantener viva la capacidad de asombro. He visto escaneos cerebrales de personas mayores que meditan, leen o practican la gratitud de forma regular, y sus redes neuronales son tan densas como las de alguien mucho más joven. La clave está en cómo se utiliza la atención. La atención consciente actúa como un gimnasio interior. Cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve nuestra mente. Y en medio de todo este proceso surge un gran tema: el miedo a envejecer. Es uno de los pensamientos más universales y al mismo tiempo más malinterpretados. El temor a la vejez no es un miedo a los años, sino un miedo a perder el control, la belleza y el sentido de la vida. Desde la neurociencia sabemos que este temor activa las mismas áreas que el miedo a la muerte, la ínsula y la amígdala. Pero también hemos aprendido que el cerebro puede ser reentrenado para ver el envejecimiento con gratitud. Cuando comprendemos que cada etapa tiene su propósito, el miedo se convierte en aceptación. El cerebro empieza a liberar serotonina y oxitocina, que son las hormonas del bienestar y del vínculo. De hecho, hay investigaciones que demuestran que las personas mayores felices tienen más actividad en la corteza cingulada anterior, que es la zona encargada de la empatía y del sentido de conexión. En otras palabras, el amor se transforma en la medicina natural para el envejecimiento. No es casualidad que en esta etapa muchas personas busquen la naturaleza, el silencio o conexiones auténticas. Nuestro cerebro, en este momento, anhela coherencia. El ruido urbano y digital en exceso agota la dopamina, mientras que el contacto con la tierra y los ritmos naturales la regula de manera saludable. No se trata de nostalgia, es pura biología. Estamos hechos para volver a lo simple. Envejecer de manera consciente también implicaría hacer las paces con la imagen que tenemos de nuestro cuerpo. A nivel neuronal, el cuerpo se representa en el cerebro a través de la corteza somatosensorial. Cada vez que nos miramos con juicio, esa área se activa con la misma fuerza que si alguien más nos estuviera criticando. Pero cuando nos miramos con cariño, el cerebro libera endorfinas como si nos estuviéramos abrazando por dentro. Por eso, cada vez que decides hablarte con amabilidad, estás entrenando a tu cerebro para que se ame a sí mismo. He estado con personas que me han dicho: Nazaret, no me reconozco en el espejo. Y siempre les contesto: el espejo no refleja el tiempo, refleja la historia. Cada arruga es una sinapsis vivida, un recuerdo que se ha transformado en piel. Si aprendiéramos a mirar nuestro rostro con agradecimiento, nos daríamos cuenta de que la belleza en la madurez no se mide por la simetría, sino por la serenidad que transmite. Además, el cerebro interpreta una sonrisa de una manera muy poderosa. Cuando sonreímos, aunque no haya un motivo externo, el sistema límbico percibe la contracción de los músculos faciales y responde liberando dopamina. Es un círculo virtuoso entre el gesto y la emoción. Envejecer sonriendo no es solo una metáfora, es una estrategia neurobiológica para el bienestar. A medida que vamos soltando la necesidad de que nos aprueben, las cargas materiales, el perfeccionismo, las comparaciones, las relaciones tóxicas, las preocupaciones excesivas, el deseo de complacer, el pasado y el miedo a envejecer, nos sentimos más ligeros. Y esa ligereza no es una distracción, es profundidad. La mente hace espacio para que el alma respire. En este momento, el cerebro empieza a sincronizarse con el corazón.
A esta frecuencia se le llama coherencia cardíaca. Cuando respiramos despacio, cuando sentimos gratitud o cuando amamos sin miedo, el corazón y el cerebro laten en armonía. Esta coherencia genera un efecto en cadena, mejora el sistema inmunológico, equilibra las hormonas, aumenta la claridad mental y fortalece la resiliencia emocional. No hay pastilla que logre esto, solo la presencia. Por eso, el envejecimiento consciente no es un destino, es una práctica. Se trata de entrenar la mente para mirar con amabilidad, de enseñar al cuerpo a moverse con amor y de guiar la respiración para que regrese al momento adecuado. Cada vez que hacemos esto, el cerebro lo registra, refuerza esas conexiones neuronales y las vuelve más estables. Con el tiempo, esos caminos se convierten en nuestra forma natural de ser. He visto a personas después de cumplir 60 años descubrir talentos que nunca habían explorado. La neuroplasticidad no desaparece, se orienta hacia la experiencia. En lugar de aprender acumulando información, el cerebro aprende a través del significado. Lo que tiene sentido se graba más profundamente que lo que simplemente entretiene. Por eso, cuando actuamos con un propósito, el aprendizaje se vuelve permanente. Y quizás eso sea lo más importante, la belleza de esta etapa. El propósito ya no proviene de lo externo, sino de nuestro interior. No buscamos ser reconocidos, sino que anhelamos coherencia, no deseamos ser admirados, queremos ser comprendidos. Y cuando logramos esto, el cerebro se relaja, el corazón se abre y el cuerpo se siente en casa. ¿Te has dado cuenta de que, con el paso del tiempo, lo que más valoras no es lo que posees, sino la paz que sientes? Los años, cuando se viven de manera consciente, se convierten en una escuela silenciosa. Después de los 60, el cerebro deja de centrarse en el ruido exterior. Busca la coherencia interna. Esta coherencia tiene una base biológica. La comunicación entre las áreas más antiguas y las más nuevas del cerebro se vuelve más eficiente. El tronco encefálico, que se encarga de las funciones vitales, se sincroniza con la corteza prefrontal, que regula la toma de decisiones. Esta sincronización genera una sensación de equilibrio que muchos describen como paz interior. La vida empieza a sentirse diferente porque nuestra atención cambia de dirección. Antes nos enfocábamos en logros, metas y en los demás. Ahora miramos hacia adentro. Este cambio no es una señal de debilidad, es sabiduría neurológica. El cerebro se desarrolla hacia la introspección porque ha aprendido a apreciar el silencio. Ese silencio que antes nos incomodaba se convierte en un espacio fértil, trae orden y las emociones se calman. Cuando nos tomamos el tiempo para escucharnos a nosotros mismos, el cuerpo responde con agradecimiento. La respiración se hace más profunda, el ritmo cardíaco se estabiliza y el sistema inmunológico se fortalece. Esto no es espiritualidad abstracta, es fisiología. Cada pensamiento amable, cada acto de compasión, libera oxitocina, serotonina y endorfinas que ayudan a calmar el sistema nervioso. Envejecer de manera saludable tiene mucho que ver con aprender a generar nuestras propias medicinas internas. Las prácticas diarias que promueven esta tranquilidad, respiración consciente, caminatas pausadas, observar sin juzgar, reconfiguran las redes neuronales de la calma. Estudios de resonancia magnética han demostrado que quienes mantienen estas prácticas muestran menos actividad en la amígdala y una mayor densidad de materia gris en la corteza prefrontal. Esto significa que tienen una mejor capacidad para gestionar sus emociones y responder de manera clara, en lugar de reaccionar con miedo. El cerebro, al igual que el cuerpo, se alimenta de lo que le ofrecemos. Si lo nutrimos con gratitud, comprensión y curiosidad, se expande. Si lo llenamos de preocupaciones o culpas, se contrae. Después de cumplir 60 años, esta conexión se hace más clara porque la mente se vuelve más receptiva. Lo que pensamos deja una huella inmediata en nuestras emociones. Por eso, cuidar nuestros pensamientos no es un capricho, es una cuestión de higiene mental. En esta etapa, el cuerpo también se convierte en un maestro. Aprendemos que el cansancio no es un impedimento, sino una señal. El cerebro necesita descansar para regenerar sinapsis, consolidar recuerdos y eliminar desechos metabólicos. Dormir bien se vuelve fundamental. Durante el sueño profundo, el sistema linfático se encarga de eliminar las toxinas que se acumulan a lo largo del día. Un sueño reparador no solo renueva la mente,
sino que también rejuvenece el cerebro. Muchos creen que al envejecer el cerebro pierde habilidades, pero la verdad es más matizada. Pierde velocidad, sí, pero gana en precisión. Ya no procesa tanta información de una sola vez, pero selecciona mejor. La experiencia funciona como un filtro que distingue lo urgente de lo importante. Esa es la sabiduría biológica que trae el paso del tiempo. El cerebro aprende a priorizar la calma en lugar de la prisa. Este proceso también influye en la memoria. La memoria episódica, que es la que guarda los detalles, puede volverse más frágil, mientras que la memoria semántica, que se encarga de los significados, se fortalece. Por eso, a medida que vamos cumpliendo años, recordamos menos fechas y más lecciones. El cerebro deja de almacenar datos y comienza a acumular sabiduría. Lo que queda no son los números, sino el significado. La neurociencia explica que cuando recordamos con emoción, reforzamos la huella neural. Por eso, las historias llenas de ternura o gratitud perduran más en el tiempo. A esta edad es fundamental rodearse de cosas bellas, escuchar música que inspire y leer palabras que eleven el ánimo. Cada estímulo de amor y tranquilidad se convierte en alimento para nuestras neuronas. El entorno emocional, más que la genética, influye en nuestra salud mental. Hay algo realmente hermoso en esto. Cada vez que reímos, el cerebro libera una serie de neurotransmisores que refuerzan la conexión entre los hemisferios. Reír es un ejercicio para el cerebro y cuando lo hacemos en compañía, el efecto se multiplica gracias a las neuronas espejo. Por eso, compartir la alegría no es solo un gesto social, es una terapia neurológica. Es un diálogo constante. En la madurez, este diálogo se vuelve más cercano. El corazón envía señales eléctricas al cerebro a través del nervio vago y cuando estas señales son rítmicas y estables, el cerebro reacciona de manera tranquila. Esto es lo que conocemos como coherencia cardíaca. Al practicar la gratitud o la respiración consciente, logramos que ambos órganos vibren al unísono. Este estado de coherencia se relaciona con una claridad mental, emociones equilibradas y una profunda sensación de bienestar. Cada día nos brinda oportunidades para cultivar esta coherencia. Un paseo al amanecer, el contacto con la tierra o simplemente el acto de mirar al cielo sin prisa activa redes neuronales de calma. La atención plena no necesita templos ni retiros. Con estar presente es suficiente. El cerebro interpreta la presencia como seguridad y al sentirse seguro deja de liberar cortisol. Así, todo el cuerpo entra en modo de reparación. La soledad que tantas veces nos asusta también cambia su significado. Con el paso del tiempo, la mente encuentra nuevas maneras de conectarse internamente. Las redes que antes estaban ligadas al pensamiento social se transforman en redes de reflexión. Aprendemos a estar en nuestra propia compañía. El silencio deja de ser un vacío, se convierte en una compañía interna. En ese espacio, la mente vuelve a unirse con el alma y el cuerpo se relaja. La aceptación surge cuando comprendemos que no nos falta nada. La mente deja de anticipar carencias y empieza a registrar la plenitud. La neurociencia nos explica que la sensación de abundancia no depende de la cantidad de cosas, sino de la activación de la corteza orbitofrontal, que es la que interpreta la satisfacción. Cultivar la gratitud activa esta parte y nos enseña a vivir con una sensación de plenitud, incluso con menos estímulos externos. El envejecimiento consciente no intenta negar el paso del tiempo, sino darle un sentido. Cada cana, cada arruga, cada recuerdo son huellas de una historia neural única. Si pudiéramos mirar el cerebro con los ojos del alma, veríamos un mapa de luces que se encienden con cada acto de amor que hemos vivido. El cerebro maduro no se apaga, brilla de una manera diferente. Esta etapa de la vida también nos invita a unir mente y cuerpo. Durante años los tratamos como si fueran entidades separadas, la mente pensando, el cuerpo obedeciendo. Pero la ciencia demuestra que el 80% de las señales viajan del cuerpo al cerebro, no al revés. En otras palabras, lo que sentimos influye en lo que pensamos. Por eso, cuidar de nuestro cuerpo no se trata solo de lucir bien, es una cuestión de salud mental,
moverse con suavidad, estirar los músculos, respirar de manera consciente y caminar a un ritmo constante. Todo esto activa el cerebelo y el hipocampo, lo que favorece la memoria y la estabilidad emocional. El cuerpo se convierte en un aliado cognitivo. Hasta el hecho de bailar, aunque sea en la cocina, mejora la comunicación entre los hemisferios del cerebro. La madurez no es inactividad, es un tipo diferente de movimiento. Es el movimiento interno de comprender, integrar y perdonar. El cerebro necesita el perdón para liberar la tensión. El resentimiento activa el sistema límbico y mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante. En cambio, cuando perdonamos, liberamos dopamina y serotonina, las mismas sustancias que se producen cuando estamos enamorados. El perdón actúa como un respiro químico. Esta etapa de la vida también nos brinda la oportunidad de replantear la espiritualidad desde un enfoque biológico. No se trata de creencias, sino de vivencias. Cada vez que meditamos o sentimos gratitud, el lóbulo parietal, que establece los límites del yo, reduce su actividad. Esta disminución provoca la sensación de conexión con todo lo que nos rodea, lo que la ciencia interpreta como una baja en la actividad neuronal. El alma lo vive como una experiencia de trascendencia. La madurez del cerebro es, en esencia, una madurez del amor. Ya no amamos para poseer, sino para acompañar. Ya no hablamos para convencer, sino para compartir. Cada gesto se vuelve más pausado, pero también más consciente. Cada palabra se simplifica, pero se vuelve más auténtica. Esto es lo que llamo la economía emocional de la sabiduría. Menos ruido y más significado. De hecho, el significado es lo que mantiene el cerebro joven. Las personas que tienen un propósito, por pequeño que sea, muestran una mayor actividad en la corteza frontal y menos deterioro cognitivo. No se trata de un gran propósito, sino de tener una razón para levantarse cada día, cuidar un jardín, escribir unas líneas, escuchar con atención a alguien. Cada propósito sincero alimenta la neuroplasticidad. Así, después de los 60, la vida se torna más ligera y más profunda. Más ligera porque dejamos de cargar con las expectativas de los demás, más profunda porque comprendemos que lo esencial nunca se pierde. Lo que realmente importa, la capacidad de amar, de ser agradecido, de comprender, es lo que mantiene vivo tanto el cerebro como el alma. El truco está en la atención. Donde enfocamos nuestra atención, ahí va nuestra vida. Si la dirigimos hacia la gratitud, el cerebro crea caminos de bienestar. Si la dejamos en el miedo, se refuerzan los caminos de la ansiedad. Por eso, cada pensamiento es una decisión neurológica. La madurez nos brinda el tiempo y la sabiduría para elegir con calma. Pasar de los 60 no es un acto de resignación, sino de conciencia. Es aprender a mirar la realidad con ternura, es permitir que el cerebro y el corazón trabajen en conjunto. Es reconocer que la serenidad también tiene su propia química, su propia fisiología, su propio ritmo, y cuando esa serenidad se establece, todo el cuerpo lo siente. En este momento de nuestro camino, cuando el calendario ha tejido más de 6 décadas en nuestra piel, la vida empieza a tener un ritmo diferente. Ya no hay prisa. La mente, el corazón y el cuerpo han aprendido a escucharse mutuamente. Lo que antes era ruido en la juventud, ahora se convierte en melodía. Envejecer, lejos de ser un retroceso, es una integración. Todas las experiencias, logros y fracasos se convierten en conocimiento encarnado. La mente madura, que durante tantos años ha estado enfocada en responder a las demandas externas, comienza a mirar hacia adentro. La neurociencia demuestra que a medida que envejecemos, la red de modo por defecto, relacionada con la introspección, la creatividad y la empatía, se activa con mayor facilidad. Esta red transforma el silencio en un terreno fértil. Nos permite comprendernos a nosotros mismos y a los demás sin esfuerzo. Cada pensamiento positivo que cultivamos crea nuevas conexiones neuronales. Cada respiración consciente ayuda a calmar la amígdala, que es la parte del cerebro relacionada con el miedo, y fortalece el lóbulo frontal, que se encarga de la sabiduría. El cerebro envejece de manera saludable cuando hay cariño, significado y propósito. No se trata de rapidez, sino de profundidad. El cuerpo también juega un papel en esta danza. La neurocardiología
ha demostrado que el corazón tiene su propia inteligencia, un grupo de neuronas que perciben y recuerdan. Cuando el corazón late con un ritmo sereno, envía señales al cerebro que equilibran las emociones. Por eso, en esta etapa de la vida, lo que realmente importa no es el tic-tac del reloj, sino el latido del corazón. Una vez que aceptamos la vida tal como es, el sistema nervioso entra en coherencia, la respiración se vuelve más regular, la frecuencia cardíaca se estabiliza y las ondas cerebrales se armonizan. Esta coherencia no se puede comprar ni enseñar. Se cultiva con agradecimiento, con momentos de pausa, prestando atención a las cosas sencillas. La neurociencia del envejecimiento también habla de la resiliencia. A lo largo de la vida, el cerebro ha enfrentado pérdidas, duelos y frustraciones, pero cada una de estas heridas ha creado nuevos circuitos para adaptarse. Esta capacidad de reorganización se llama neuroplasticidad y no desaparece con la edad. Se mantiene viva mientras haya curiosidad, mientras haya amor. He conocido a personas que en sus 60 o 70 años descubren talentos ocultos, pintan, cantan, escriben, aprenden a tocar un instrumento y enseñan lo que saben. Sus cerebros, estimulados por la emoción y la novedad, responden como si se estuvieran rejuveneciendo. No es una ilusión, las redes neuronales realmente se expanden. La dopamina empieza a circular de nuevo y el estado de ánimo mejora. La memoria se refuerza. Aprender no tiene fecha de caducidad. Envejecer de manera consciente también implica deshacer las paces con el cuerpo. El cerebro crea una imagen interna de nuestro cuerpo, lo que se conoce como el yo corporal. Y cuando lo miramos con rechazo, esa imagen se distorsiona. Pero si lo observamos con gratitud, el cerebro corrige esa distorsión. Aceptarse a uno mismo no es rendirse, es establecer una conexión amable con uno mismo. Esta aceptación activa la ínsula, una zona que integra emoción y sensación, permitiéndonos experimentar el bienestar desde adentro. La ciencia respalda lo que la sabiduría siempre ha sabido, la calma sana. Cuando estamos tranquilos, el cuerpo se repara, las células reciben más oxígeno, los músculos se relajan y la mente se despeja. Cada vez que decidimos no reaccionar con ira, el cerebro aprende a responder con claridad. Cada vez que expresamos gratitud, fortalecemos los circuitos del bienestar. En este punto, el perdón se convierte en una medicina, no para olvidar, sino para hacer espacio. La amígdala, que se encarga de la reactividad emocional, disminuye su actividad cuando sentimos compasión. El cuerpo se siente más ligero. Perdonar es una forma de liberar energía que está atrapada. No es debilidad, es inteligencia emocional. Además, el propósito cambia. Ya no buscamos metas lejanas. El propósito se vuelve presente. Se trata de cuidar, compartir y disfrutar. La dopamina que antes se activaba con los logros, ahora responde al significado. Las cosas pequeñas, un café con un amigo, un atardecer, una conversación sincera, generan las mismas señales químicas de felicidad que antes producían los grandes éxitos. La felicidad madura se mide en instantes de presencia. Con el paso del tiempo, el cerebro aprende a filtrar. Se vuelve selectivo con la información, pero también con las emociones. La madurez emocional implica decidir qué pensamientos vale la pena alimentar. No todo lo que pasa por la mente merece nuestra atención y esa elección consciente es libertad. La gratitud, la ternura y la curiosidad son los 3 pilares neurobiológicos del bienestar duradero. La gratitud activa la corteza prefrontal, la ternura estimula la oxitocina y la curiosidad mantiene viva la plasticidad neuronal. Son 3 puertas hacia la serenidad. Cuando hablamos de realización, después de los 60, no nos referimos a rendirse, sino a transformarse. Convertir el miedo en confianza, la prisa se transforma en paciencia, la exigencia se convierte en comprensión. Cada una de estas transformaciones deja su huella en el cerebro y en el cuerpo. Al optar por la calma, el sistema nervioso aprende a habitar desde un lugar de paz. La neurociencia demuestra que en esta etapa el cerebro busca más el sentido que la novedad. Los circuitos de recompensa cambian. Ya no se activan con lo que brilla, sino con lo que realmente nos conmueve. Esta transición representa el paso de una mente competitiva a una contemplativa. Es un cambio profundo, casi espiritual, pero que se puede medir.
Las áreas de empatía y amor altruista se activan más que las de ambición o logro. Envejecer de manera consciente es permitir que la biología se convierta en sabiduría. Es comprender que la serenidad no es sinónimo de pasividad, sino de madurez emocional. El cerebro que ha vivido y aprendido ya no necesita tanta estimulación, lo que busca es significado. El corazón, por su parte, se convierte en el eje central de nuestra existencia. Su latido, su armonía y su capacidad de sentir se transforman en la guía de la vida. Todo el cuerpo presta atención a ese latido y se sincroniza con él. La ciencia empieza a cuantificar lo que el alma siempre ha sabido. Cuando el corazón y el cerebro laten al unísono, la vida fluye de manera natural. Al llegar a los 60 años o más, ya no se trata de sumar años, sino de vivirlos plenamente. Cada día que se vive con agradecimiento refuerza nuestro bienestar. En cambio, cada día que se pasa quejándose lo debilita. La decisión sigue siendo nuestra, ya que el cerebro sigue siendo flexible. A cada pensamiento positivo, el cerebro reacciona creando caminos de paz. Un envejecimiento saludable de verdad no se mide por la falta de arrugas, sino por la luz que hay en los ojos. Esa luz es el reflejo de una mente serena, un corazón en paz, un cuerpo que respira sin temor. Y si hay algo que resume todo este camino, es esto. La realización no se trata de tener más, sino de sentir más. Cuando el cerebro y el corazón funcionan en sintonía, nos llevan a ese lugar silencioso donde comprendemos que la vida siempre ha estado de nuestro lado. Así concluye este viaje, un recorrido interno donde la ciencia y la ternura se encuentran. Vivir después de los 60 no es un reto, es una oportunidad para ser más humanos, más conscientes y más libres.